Y tiempo para entrar en tertulia con Carlos Quitián. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte. Y también con Manolo Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, sí, no me quejo. Mejor no No quejarse. debías quejarte, Manolo, no debías No, quejarte. no hay que quejarse, ¿no? Bueno, hablando de varios asuntos de la actualidad, hoy en el programa hemos hablado con José Juan Socas, presidente de Secapim, era uno de los argumentos, ¿no?, informativos en el día de hoy. Y esa jornada de 4 horas, como decía antes con Carlos, ¿la ves factible, Carlos? ¿Consideras que una jornada como esta puede ser importante para que haya un poco más de tiempo y a lo mejor ese día que sobra o ese día que te dan pueda generar economía? ¿O crees que es un mensaje más bien político de cara a las elecciones para algunos que se quieran aprovechar? Hombre, yo creo que como todo, cuando haces una innovación, esta innovación hay que probarla. Ujú. Ver cómo funciona en otros sitios. Hay otros sitios en los que está funcionando la jornada de 4 días. Y hay, diríamos, áreas de la economía en donde podría funcionar. Hay otras en que, desde luego, sería más complicado. Pero realmente creo que, como todo, hablar a priori de las cosas es un poco, ¿sabes? Ya. Complejo definirte, pues sí o no. Pues la verdad es que no lo sé, pero se podría desde luego Mm. probar. Lo que yo no tengo muy claro es que, porque no lo he visto en ningún sitio, es que se diga que las empresas que lo pongan van a estar subvencionadas, ¿eh? Sí, sí, no. No lo he- Se abre una línea de subvención de 200.000 euros, me parece, o hasta 200.000 euros para, digamos, que la experiencia piloto bueno, se controle y no genere pérdidas. Porque, claro, van a trabajar un eh, día menos, pero van a cobrar lo claro. mismo. Entonces, ese día Quiero menos, decir, en una experiencia piloto sí. me parece bien, pero esto, una vez que el pilotaje, si saliese positivo, Mm, ya la ayuda no tendría ningún sentido, ¿no? claro. Sí, sí, efectivamente. Manolo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que si hay que dar 200.000 euros para que la gente se anime, pues solamente la motivación será cobrar esos 200.000 euros. Mm, Ahora yo pienso como eh, Carlos, es decir, habrá aspectos o empresas donde se podrán optimizar los recursos y funcionar y otras que no. Yo al final considero que todo esto es un tema de educación, siempre lo digo mucho en las tertulias, que la educación es muy importante. Entonces, hasta que la gente no se acabe de convencer de que esto puede ser beneficioso y que el empleo de las horas hay que optimizarlas para conseguir la máxima productividad, pues resulta que es como cuando uno lee un libro, a lo mejor empieza a leerlo y en 1 hora y media avanza un montón y otras veces está 5 horas y está despistado porque está mm. pensando en otras cosas o el libro no consigue que te olvides del día a día o de las ocupaciones que tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso no me cabe ningún género de duda de que funcionará, pero es un tema de educación. Vamos hacia que la gente utilice más el tiempo de ocio, lo utilice más para ellos mismos, a que cada vez los trabajos no requieran un esfuerzo físico. No sé, esa es el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Y Mm. entonces eso es inevitable. A mí lo que me parece que poner 200.000 euros ahí para que cualquiera se apunte y si no funciona, pues mira, pues por lo menos tengo 200.000 euros. Yo creo que antes habría que hacer un estudio de mercado y una viabilidad en cada empresa para que ese dinero no Claro. fuera en balde y simplemente sea una anécdota a ver si funciona esto o no, porque al final estoy seguro que con esa actitud no va a funcionar, ¿no? Claro, luego nos encontramos. Fíjate, Sí, sí, si, Carlos. perdón, Sí. perdón, No, 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 sí, sí, por no, favor. digo que si aplicásemos esto no a la empresa, Mm, sino vamos a aplicarlo a la administración pública. Si tú podrías a lo mejor tener jornadas de 4 horas, si se cubren unos objetivos en esa jornada de 4 horas. Tú fijas unos objetivos lógicos mm. y lo hace el funcionario que lo haga en 4 horas, perdón, en 4 días, fantástico. Claro. Si tarda 6, pues está 6. Claro. Sí, sí. Sí, Quiero sí. decir Sí. que esto es una cosa de verdad, que Mm. sé que es muy complicado, que a lo mejor los sindicatos se te echarían encima, Hombre. no lo sé, pero que desde luego, si tú trabajases porque alguien serio y que sepa del tema dice, esto puede salir en X horas y este es el objetivo que tiene que cubrir la persona esta.
Si no lo cubres, pues tendrás que estar más tiempito sentado, porque como dice Manolo, hay días que tú tienes la agilidad para hacer las cosas muy bien y estupendo, y otros días pues se te quema la comida y tienes que repetir. Sí. Pero Así es. sí, sí, sé cómo fuere. Bueno, es una experiencia piloto, un proyecto. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto, si al final camina o no. Pero también en esa conversación, como decía antes, con José Juan Socas, le preguntaba sobre la ley de vivienda, Manolo, y también desde las pymes dicen estar temerosos a ver qué puede pasar. Porque si de repente hay algún parámetro o algún artículo que hable de la regulación de los alquileres de las pequeñas y medianas empresas o algo que les pueda afectar, yo no sé si dentro de lo que se ha conocido, tú como abogado ya has visto algo que pueda afectar a las pymes, y ya de paso, como la ley de la vivienda, pues cómo ves desde tu punto de vista este avance. Bueno, yo creo que legislar es muy complicado, Uh-huh. y querer poner en una ley todas las cosas que se pueden derivar de ella, pues más complicado. Y al final pasa que si se genera incertidumbre y se genera desconocimiento, pues al final lo que existe es el miedo, ¿no? Y lo que va a provocar, yo creo que si esto sigue así, no lo explican bien, es el efecto contrario, que la gente que tenga propiedades no las quiera alquilar, porque claro, al final parece que se está beneficiando mucho más al arrendatario que al arrendador, con una ley de vivienda donde se pretende, se pretende que soporte el problema el propietario, cuando el Estado a lo mejor lleva 10 años sin hacer vivienda pública. Lo tendrán que explicar por qué no han hecho vivienda pública en todos estos años, y siempre pasa lo mismo. El año electoral pues se van a hacer muchísimas viviendas, cosa que no sucede, ¿no? La ley de vivienda, para que salga adelante, tiene que estar consensuada con todos los partidos políticos. Es decir, esta ley no me preocupa en absoluto, y lo digo además abiertamente, porque hasta que no tengamos cómo van a ser las próximas elecciones, pues no sabemos si va a durar mucho o va a durar poco, y ya el Partido Popular ha dicho que en donde gobierne no la va a aplicar, si puede no aplicarla, con lo cual, José Luis, me explicarás tú qué tipo de inseguridad jurídica, más aún si alguien llega a los tribunales, porque claro, ya los tribunales dependerá de cada juez, ¿no? Porque claro, los jueces tendrán que aplicar la ley, pero ¿sabes? Hay una cosa muy bonita que se llama el principio de sana crítica y el principio de congruencia, con lo cual los jueces, siempre que sea según su criterio y no sea una auténtica locura, es decir, que un círculo no digan que sea un cuadrado, pues podrán decir su opinión jurídica. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Ya llenar de que no va a afectar, que no va a afectar, yo lo veo. Que la vivienda que tiene que haber una ley de vivienda, sí, pero que también el gobierno tiene que hacer vivienda pública y llevan 5 años o 10 años sin hacer vivienda pública, pues también, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que la gente tiene que acceder, no solo los vulnerables, sino también la gente joven, o la gente que en un momento dado está trabajando y deja de trabajar con 60 años o con 55 años. Muy difícil con 55 años después encontrar trabajo. Y esas personas, ¿qué hacemos con ellas? Pues todo esto hay que ajustarlo, ¿no? ¿Decías, Carlos? No, yo digo que, por ejemplo, en Francia están regulados los alquileres desde 2015. Un país poco sospechoso de comunismo, como dijo el de la Secapime antes, un poco diciendo que era una ley comunista. Y luego, por ejemplo, en Alemania el 57% más, o casi 58% de las viviendas son de alquiler. Aquí en España, francamente, no es así. La gente aspira a la propiedad. Y entonces entramos en algo que dijo antes Manolo, la educación. Aquí te educan para que todo el mundo tenga que tener su piso, se hipoteque, las hipotecas suban, encarezcan los precios. Quiero decir que todo esto es un tema que es bastante delicado. Ahora, no podemos estar más tiempo sin que se regule de alguna forma el tema de la vivienda. Y aquí a lo mejor no se construyen pisos, Manolo, pero resulta que yo me entero el otro día de que hay un banco público, ¿no?, que rescatamos en el asunto aquel de hace años ¿no?, que dejamos nosotros 2.000 millones, que ni me atrevo a decir la cifra de millones que nos costó a los españoles, y ese banco tiene 50.000 o 60.000 viviendas en España, y que muchas veces no se ponen al servicio de la gente porque las autonomías
son las responsables del tema este de De la cada vivienda, autonomía claro. de su vivienda. Entonces, a lo mejor, claro que hace falta una ley general que regule, una ley marco que pueda de alguna forma encaminar e indicar a esos jueces que tienen esas capacidades de observación tan desarrolladas, bueno, pues ir por una senda casi, casi yo diría igual en todas las autonomías, y Hmm, no por vivir en un sitio te cuesten más caro las cosas que en otro, ¿no? claro. O paguen menos impuestos. No sé si quieres decir algo más al respecto de esto, Manolo. No, que a mí no me parece que sea una ley comunista. Hmm, Me parece que las cosas hay que regularlas y también debemos de asumir por parte de todos, la gente llamada de izquierda o derecha, que vivimos una democracia y que cuando las personas legislan es porque han sido votadas por los ciudadanos, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Cuando oigo este tipo de comentarios me da la sensación de que se nos está llamando a los levantamientos hmm. y a las manifestaciones en la calle con carácter de forzar, lo digo tanto por un lado como por parte de otro. Aquí estamos en una democracia, ahora vienen las elecciones y lo que tienen que hacer las personas es convencer, no pensar que tienen unas ideas y son absolutas. Si las ideas que uno piensa considera que son importantes, pues a lo mejor en vez de dedicarse a comer por ahí, a beber por ahí, a estar de historias con otros empresarios, amigos o simpatizantes, pues lo que tienen que hacer es dedicarse a explicar en los medios de comunicación por qué es una ley comunista y qué alternativa Hmm, daría usted a esa ley. Así claro. que animo a esas personas que hacen esos comentarios a que dentro de una semana vuelvan otra vez a los medios de comunicación como este y expliquen cuáles son las alternativas a esas leyes comunistas votadas democráticamente por las personas que ponen a unos señores ahí al frente. Hmm. Oye, que si usted no está de acuerdo, ahora tiene la oportunidad, ahora tiene la oportunidad, porque vamos a ver, y es que ahora tenemos las elecciones y creo que a todo el mundo se le permite votar, creo. De momento no ha salido Sí, nada, sí, sí, sí. nada que diga que la gente no puede ir a votar. Y vamos a no ni siquiera comentar, o no vaya a ser que alguien se anime y diga, no pueden votar aquellos que no sé qué. Bueno, por aquí Sí, sí, dice Óxido antes, dice, pues a lo que yo me refería, a esas personas de 55 años con experiencia en su puesto de trabajo, pero que por edad claro. no quiere a nadie, le damos una paguita de 425 euros y a vivir. Y desde el punto de vista de ustedes, esas personas de 55 años están tan poco valoradas porque yo me estoy viendo, por ejemplo, en diferentes puestos de trabajo, personas cada vez con más edad, porque los jóvenes, primero, no están preparados, ojo, no generalizo, sino muchos de ellos no tienen la preparación que ese empresario o esa empresa quiere, y segundo, cuando le hablan de horarios, muchos rehuyen ese puesto de trabajo. Hace no mucho había una noticia incluso que un padre que había le había dicho a su hijo que ya no le iba a dar más dinero porque ni quería estudiar ni quería trabajar, como noticia anecdótica. Pero vamos, yo no sé si esto es algo general, Carlos, porque veo que te ríes, pero ¿tú crees que las personas de 55 años, para algunos están siendo más valoradas ahora que hace unos años cuando veíamos que les costaba encontrar trabajo? Hombre, si hay algo en esta vida que la edad te da, ¿no? Mm. Yo ya tengo un poquito más de 55, no mucho más, pero 57, un sí, sí. poquito más, es la experiencia. Yo creo que la experiencia vale mucho Mm. y ha sido un poco denostada y atacada en sitios porque era más barato contratar a un joven. Mm. Antes también hablaba alguien de las titulaciones universitarias que no se valoraban o que tal. Bueno, a mí me gusta poner siempre ejemplos próximos a mí. Yo Mm. tengo un hijo que estaba haciendo, tenía una FP media, antes se llamaba, y no quería seguir y tal, pero le convencimos para que siguiese, hiciera un grado superior de FP. Él trabajaba en una empresa y se dedicaba a colocar porteros automáticos de esto en los edificios, la empresa. Sí. Bueno, se va mi hijo de esa empresa porque iba a seguir estudiando y la empresa le sustituye por un ingeniero técnico de telecomunicaciones. Entonces, ¿quién está devaluando la titulación? ¿La universidad o el contratador que contrata o subcontrata a gente cualificada? Bueno, Mm. esto pasaba. Claro.
era más barato tener a un recién terminado, aunque estuviese bien cualificado, que tener a una persona con experiencia, que llevase tiempo. Y entonces creo que si se supera esto, habremos avanzado bastante en este país. Sí, porque dice exacto, dice, lo barato se premia y no la experiencia, Manolo. Bueno, Bueno, es que al final es relativo, porque siempre pensamos que quizás lo más barato es lo que quiere la mayoría, pero o no es lo más rentable. Estamos viendo que las cosas de lujo, los restaurantes de lujo, los coches de lujo, están ganando, esas empresas están ganando muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, lo que uno piensa en su casa no es lo que está pasando en la vida real muchas veces. El sector de la calidad está subiendo sus beneficios en detrimento de lo barato. Entonces, uno tendrá que ver si quiere tener su conocimiento barato cuando es joven para después tener una experiencia mala, porque al final la vida es conocimiento más experiencia. ¿Qué pasa? Que si tú al final tengas 55 años, consigues hacer un nudo, por ejemplo, que nadie sabe hacer, pues a lo mejor al final ya dirás, pues mire, me canso de hacer el nudo si no me pagan tanto. Y como no te pueden sustituir, vamos, es que eso funciona de esa manera. No creo que la gente sea tonta, que es todo lo contrario, muy lista. Lo que pasa es que la constancia y el sacrificio es complicado. Es complicado levantarse a las 7, es complicado ir a la universidad, es complicado ir al colegio todos los días. Si no te obligaran, los niños no irían al colegio por sí solos. Es decir, si nosotros nos levantáramos por la mañana sin que nuestros padres nos obligaran a ir al colegio, el hombre por naturaleza no nace levantándose para ir a trabajar. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo porque hay criaturas, pero hay criaturas que se llaman el colegio y cuando llegan las vacaciones no quieren, pero son pocas, son las menos. No, por eso. Hay de Entonces, todo. eso de que con una paguita de 400 o 500 euros la gente vive, no, la gente mal vive y se adapta y después tendrá sus ingresos y sus circunstancias, pero saben que están por debajo de la legalidad. Es decir, la gente quiere estar haciendo las cosas correctas, la mayoría de las personas. Entonces, yo considero que estamos denostando a las personas que tienen esa experiencia y tienen la capacidad de enseñar a otras personas. Pero claro, si no se motiva a esas otras personas, pues no tienen ningún interés. Es un problema de analizar a veces circunstancias subjetivas es que, claro, está infravalorado el conocimiento, el enseñar, el leer, pero claro, cuando estás en una isla desierta y el que ha estudiado o el que sabe o el manita con un alambre hace una circunstancia que permite algo positivo, pues decimos, ¡oh, qué maravilla! Es decir, yo creo que hay que hacer vuelvo otra vez a decir lo mismo, si no convences a las personas de que las cosas funcionan, si ya las personas están haciendo las cosas pensando que eso está mal, que no funciona, que da igual lo que hagan, que lo mismo lo hacen ellos que lo hacen otros, pues al final la desmotivación genera que la gente pase de todo. Yo siempre... Y entonces siempre echamos la culpa a los demás, ¿no? Porque los otros no hacen, porque los otros no trabajan, porque viene la gente de fuera y nos quita el trabajo y sin embargo después buscan gente para trabajar y no encuentran, que pagan poco dinero, es que, jolín, tío, de verdad, es que no tienes necesidad, porque si tuvieras necesidad, primero suplirías esa necesidad y después te dedicarías a dar opinión, oye, que no está mal, porque hay que opinar y convencer, pero no estar todo el día quejándose. Pero yo soy de los que piensa siempre que si te especializas en algo vas a marcar ese punto de inflexión y esa diferencia. Si tú, como decía Carlos, pues sales de ingeniero, vale, pero si sales de ingeniero y aprendes chino, ya lo he dicho en alguna ocasión, pues se te abre un campo más que a lo mejor otros no tienen. O si sales de ingeniero y de repente te da también, pues, por hacer un curso de seguridad marítima, eres ingeniero y a lo mejor puedes acceder a plataformas petrolíferas, trabajar en plataformas, y ahí es donde también tienes que marcar el punto de inflexión. Por aquí dice, las empresas de lujo contratan especialistas o gente con título y sin experiencia. Creo que es cuestión de confianza y de dar cierta calidad y rendimiento. Y además dice, ¿dónde ha quedado la palabra aprendiz? Hombre, pues en las películas de la Edad Media, ¿no, Carlos? Por lo menos, porque la verdad es que ya eso de aprendiz casi ni se oye, ¿no? Pero fíjense, me gustaría aquí meter un pequeño matiz en todo esto, porque parece que nos centramos siempre en el trabajador. Sí. Pero a mí me gustaría que se hiciese un estudio, bueno, tampoco me gustaría, lo digo ahora. por decirlo un poquito así, vale. Se podría hacer un estudio
de esas empresas, grandes empresas incluso aquí en Canarias, familiares, que en su segunda, tercera generación se arruinan y desaparecen porque tampoco el aprendizaje de los herederos de esas empresas ha sido el óptimo. Uh-huh. Me viene ahora, fíjese, a la cabeza, que seguramente estaré equivocado, una empresa naviera que murió hace poco voy a llamar el patrono, Sí. el dueño de la empresa, y he leído estos días que estaba casi para el desahucio, aunque le han metido mucho dinero un fondo de estos internacional, y parece que la rescata, pero que, bueno, que quiere decir esto, que no solamente los trabajadores necesitan un aprendizaje. De ahí yo coincido con Manolo absolutamente en este tema. El aprendizaje es fundamental y es lo que hace que mucha gente con un buen maestro aprenda un oficio y aprenda también a llevar una empresa pequeña, grande o mediana. Sí, lo que pasa es que, claro, luego también hay que ver el interés o las capacidades de cada uno, ¿no? Porque no siempre todo el mundo está preparado y a lo mejor no por ser heredero eres el perfil adecuado, sino que a lo mejor hay otras personas que... Pero, José Luis, eso ha pasado toda la vida. El mercado va regulando todo ese tipo de cosas. Sí. Tú imagínate, es decir, también tienes que mirar qué es lo que quieres estudiar para donde quieras dedicarte, ¿no? Porque hay cosas que tú las estudias, estás muy preparado y después a lo mejor en Canarias no tiene mucha salida, ¿no? O requiere aparte un sobreesfuerzo de tener que ser un pionero y hay gente que no es emprendedora, no todo el mundo puede ser emprendedor, sino... pero todas esas cualidades, pues a lo largo de nuestra vida, pues las vamos viendo nosotros, nos las van viendo otro tipo de personas y después la vida tiene sus circunstancias. También aquí no se tiene esa mentalidad, aquí se tiene la mentalidad de que tú tienes la empresa y dura toda la vida y lo dejas a tus hijos y a tus hijos a sus hijos. Eso no es así. En Alemania la gente a lo mejor con 50 o 55 años vende sus negocios, cobran sus 10, 15 millones de euros, 8, 4 o 5 y te ves una persona normal y corriente en el sur, en un apartamento, en un bungalow, tranquilito, claro. y tiene 5 o 6 millones de euros en su cuenta, como algunos clientes míos, y yo me creo que Periquito que va con las cholas y caminando y ya tiene una empresa que la vendió con 52 años y a tomar por culo a sus hijos ya le han dado sus estudios, sus trabajos y sus cosas. Están viviendo uno en Berlín, el otro en Frankfurt y en Stuttgart y ellos están ahí en San Agustín y oyendo música todos los días y te crees que el canario lo ve y a veces dice, mira este pobre tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿qué dices? Sí, y eso, Manolo, en vez de dejar la empresa a esos herederos, que luego encima te obligan a trabajar, porque claro, luego tienes que aportar tu experiencia por desconocimiento, porque a lo mejor se les pues... pasa por la cabeza eso. A ellos ni se les pasa por la cabeza, algunos, hablo en general. Ellos ya consideran que le han dado estudios a sus hijos están independizados o no, están de alquiler, 20.000 cosas, es otra filosofía. Es un tema de adaptarse a las circunstancias y eso no es una cosa que hacemos de una legislatura a otra legislatura. Esto es una cosa que tendrán que pasar varias, tendrá que haber, claro, ya eso es una utopía. Sí. Habrá que hacer políticas comunes en las que todos estemos de acuerdo y discrepancias, pero que Jolín, yo vi la entrevista el domingo de una candidata que le dijeron que tenía que darle caña a todo el mundo. Hasta si pasábamos nosotros por allí también nos hubiera criticado y nos hubiera dado caña. Porque la sensación que daba era de que era la sonrisa, que era divertida, para que vea que también tenía carácter y mala leche. Claro, sí, para dar otro perfil también que a lo mejor menos conocido y que sepan que se defiende. De acuerdo, ¿no? Digo yo, habrá cosas en las que usted estará de acuerdo también con otras personas que piensan no en todo como usted, pero que son que son del centro para la izquierda, por decirlo de alguna manera, por catalogarlo, pero parecía que aquello y todos los hombres éramos machistas. Yo digo, de verdad, es que no lo entiendo, no habrá cosas positivas y cosas negativas, pero bueno. Seguro que le va a ir súper bien, ya lo verás. Sí, seguro. Bueno, por aquí dice, antes también Óxido decía, confianza, calidad y rendimiento, me refería a ambas partes, claro. Se refería a empresas y empresarios, no solo que sea por parte de uno, y también dice, no solo cae la responsabilidad en el empresario, porque para pedir también hay que demostrar. Bueno, para acabar, yo quería preguntarle muy rápidamente, me tienen que contestar muy brevemente,
tanto a Carlos como a Manolo, porque yo hacía una reflexión al comienzo del programa, Carlos como ex profesor y Manolo como abogado, ¿dónde se estudia más en la actualidad, una vez que se termina la carrera? ¿Siendo profesor o siendo abogado? Carlos, ¿tienes que actualizarte más por ser profesor? Yo como abogado te diría que se estudia más siendo abogado. Vale. Como profesor seguramente, ¿Sí? siendo profesor. Vale. Y Manolo, ¿tú opinas lo mismo? Bueno, yo lo que opino es que depende del abogado y depende del profesor. Bueno, Al final las personas son también. curiosas y responsables. Y el profesor que prepara sus clases, que prepara su materia, que también ve a algún estudiante y profundiza porque ve que tiene capacidad para profundizar, también estudia. Y al final el abogado exactamente igual. Yo creo que depende del profesor y depende del abogado. Lo que pasa es que, por ejemplo, sale una ley de vivienda y el profesor no se la tiene que estudiar. Y mañana sale una ley de arrendamientos y a lo mejor el profesor no se la estudia. No lo sé, ¿eh? No sé, Carlos, si esto en tu época todas esas leyes tenían... tenían... ¿Derecho? No. ¿El profesor de Derecho? Bueno, claro, el profesor de Derecho sí, claro. Pero bueno, pero si no entra dentro de la materia... Por eso me he puesto yo de ejemplo. Claro, vale. Si yo fuera... o hubiese sido profesor, me tendría que estudiar, como era de geografía, sí, pues posiblemente me tendría que estudiar el mapa de Europa, que está cada vez más complicado. Claro. Claro, por como ejemplo, abogado, tendrías que decir... también estudié un primero de Derecho en su momento, claro. Pues era tan rollo que no me apetecía mucho seguir estudiando. Claro, verdad, ahora que lo dices, bueno, como profesor de geografía, claro, Rusia ya no es lo que es Rusia, sino tiene mucho más... Esto está muy complicado. Claro, es verdad, y va cambiando. Bueno. Anda. Sí, ibas a decir, Carlos, para acabar. Digo que eso he puesto el ejemplo de Europa, sí. Pero váyanse a África o por también. Ahí para que vean cómo está la cosa. Sí, y dicen por aquí y apuntan, y es verdad, bastante también preocupante, y si los ríos más secos que ya ni son ríos, o sea que ya algunos ya también empiezan a desaparecer y bueno, va cambiando todo. Bueno, pues como siempre un placer escucharles, verles y disfrutar de este ratito de tertulia con Carlos Guitián y Manuel Cabrera, a los que les deseo lo mejor y dentro de poquito nos volvemos a ver, si les parece. Sí. Estupendo. Me ha gustado ver a Manolo, pero vamos. Sí, bueno, Manolo, después verás lo que es imposible. Exacto, lo que es imposible, pero bueno, ¿se ha quedado muy bien la imagen o no, Carlos? No sé si tú has tenido posibilidad de verla. Yo sigo viendo iPhone, ¿eh? Vale, pues nada, no. Me imagino a Manolo. Quedó una imagen estupenda de Manolo en el vídeo, o sea que después lo van a ver. Como no podía ser de otra manera. Efectivamente. Gracias, cuídense mucho, un abrazo. Hasta luego. Buen día. Chao. Un abrazo fuerte.